haciendo ejemplos sobre la transformada de Laplace inversa. ¿Listo? Entonces ya vimos que cuando tenemos funciones racionales de la forma, por ejemplo, digamos, sean así, escribir 1 sobre S menos un A1 por S menos un A2. Entonces la idea es reescribir esta función usando fracciones parciales, ¿no? Y usar linealidad de la transformada. Entonces hace un momento hicimos un ejemplo en este sentido. El primero es encontrar una constante A mayúscula para que fuese válido esta identidad. Bueno, esa igualdad, ¿vale? Y ahí puede resolver la de O. Bien. En otro caso, en otro sentido, el ejemplo que hicimos fue hallar la transformada Laplace inversa de funciones de la forma 1 sobre S a la n más 1. Coloquemos la versión general que es con la translación a la S menos A. Perdón, 1 sobre S menos A. Antes coloqué n y después del igual coloqué n más 1. N menos 1 creo. Es equivalente a escribirlo así. 1 sobre S menos A a la n más 1. Transformar la Laplace inversa es exponencial de A por P por T a la N sobre N factorial. Esta es una forma en la que lo puedo escribir. ¿Listo? Pero también lo puedo escribir así. Reescalando todo en N, una unidad. Entonces coloco T a la N menos 1. N menos 1 factorial. Y aquí en lugar de colocar 1 sobre S menos a la N más 1, coloco a la N. ¿Sí? Reescalo todo, pero es la misma fórmula. La que a usted les guste más. Pronto seguramente gusta más esta. ¿Listo? Entonces hicimos hace un momento un ejemplo en este sentido y un ejemplo en este. Listo, eso fue lo que hicimos en la sección anterior. Bien, preguntas hasta aquí. ¿Qué otro ejemplo vamos a hacer que sea distinto a esos dos casos? Entonces veamos. No, yo lo había escrito, pero resulta mejor a veces simplemente hacerlo en la pizarra. ¿Sí? Entonces miren este tipo de funciones y que se ven un poco más complicadas. Transformar la Laplace inversa de eso. ¿Cómo se hace? Bien. Y aquí tenemos que tener en cuenta algún truquito. Yo veo que otro ejemplo escribí aquí. Bueno, este es en el mismo sentido anterior. Miren, hagamos este ejemplo que me parece más sencillo para ilustrar lo que quiero mostrar. Podemos transformar la Laplace inversa de este tipo de funciones. Bien, voy a escribirlo acá. Veamos este como un ejemplo 3. Listo. Ejemplo, si tienen dudas, por favor hagan preguntas. Todas las preguntas son bienvenidas. Entonces, allá la transformada la Laplace inversa de la función 2s más 6 sobre s al cuadrado más 4. ¿Listo? Entonces, miren, ¿cómo abordamos este problema? ¿Listo? Entonces, primero que todo, pues este denominador aquí
S a la 2 más 4 no se puede factorizar, ¿no? Esto no se puede factorizar en los reales. Entonces no podemos como hacer fracciones parciales. Porque es que, fíjense en qué sentido lo digo. Si aquí hubiese un menos en lugar de un más, la situación sería otra. Porque entonces lo que tenemos allí es una diferencia de cuadrados que se puede factorizar como S menos 2 por S más 2. Y entonces ahí podríamos recurrir de nuevo a las fracciones parciales. ¿Listo? Decir que esa función racional se puede escribir como una constante A sobre S menos 2, más una constante B sobre S más 2, y por allí seguiríamos desarrollando esa idea. ¿Listo? Pero no, es que ese no es el caso. Lo que pasa aquí es que no tenemos una diferencia de cuadrados, tenemos una suma de cuadrados. Entonces este problema no se aborda de esa forma. Quiero hacer uno que use otra estrategia. Con la suma es otra estrategia. Entonces, ¿qué hacemos allí? Entonces, debemos recordar, por ejemplo, que las transformadas de Laplace donde aparezca antes suma de cuadrados, ¿cuáles son? Las funciones trigonométricas o no. Por ejemplo, la transformada de Laplace de seno de WT es igual a W sobre S al cuadrado más W cuadrado. Entonces, esto me hace pensar en este tipo de transformadas, este factor aquí. Bien. Ahí se separa, Sí, ahí se separan fracciones y queda 25 por 1 S a la 2 más 4 y más 6, 1, así. sí, esto no es un 25, esto es un 2S, voy a escribirlo mejor. Ah, 2. entonces quedaría S sobre S a la 2 más 4 y el otro 6 por 1 se... Exactamente, esa es la idea. ¿Listo? También teniendo en cuenta que la transformada de Laplace o sea, cuando ustedes vean una suma de cuadrados, deben pensar inmediatamente en estas dos fórmulas de las transformadas de las funciones trigonométricas, la de seno y la de coseno. Y después hacer lo que dice el compañero. ¿Listo? Usar linealidad de la transformada, etc. Estas dos deben tenerlas en cuenta, porque justo en esas dos es donde aparece una suma de cuadrados. ¿Bien? Entonces, como dice el compañero, fíjense que en estas transformadas, en este caso aparece una constante en el numerador y en este caso aparece S. Pero la que tenemos aquí aparece una suma, 2S más 6. Entonces la idea es separar como dice él. Pues hagamos eso. Eso es lo mismo que tener la transformada Laplace de el numerador, perdón, el denominador divide cada término del numerador, ¿no? Entonces de 2S sobre S al cuadrado más 4. ¿No le saca de una vez el 2? También, sí, se puede hacer. Más 6, transformada Laplace de S a la 2 más 4. Entonces las constantes también salen. Ah, bueno, y aquí, ahí nomás separé. Ni siquiera todavía he aplicado la linealidad, pero entonces lo voy a hacer de una vez. Listo. Entonces puede salir el 2, o inclusive, sí, puede salir el 2. Si sacan los dos, ¿irían sumando o multiplicando? Queda multiplicando, como si fuese una integral. Entonces 2 por la transformada Laplace inversa de S sobre S a la 2 más 4. El 2 queda multiplicando. ¿Listo? Y aquí, ese 6, pues a mí la verdad me interesa es que estuviese allí un 2, ¿sí? Porque encaja perfectamente la transformada inversa de seno de 2t. Pero, si quieren, yo puedo hacer eso. 6 es 3 por 2. Entonces yo puedo colocar el 3 por fuera y el 2 dejarlo dentro de la transformada Laplace inversa. ¿Sí? Eso lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces usamos linealidad de una forma apropiada. ¿Sí? Y ya sabemos que la transformada Laplace
inversa de este tipo de funciones, US sobre S a la 2 más 4. En este caso, omega cuadrado o W cuadrado es 4, quiere decir que W vale 2. Entonces, la transformada inversa es 2 seno, o sea, 2 por seno de 2t más, aquí tengo 3 por, como W es 2, aquí tengo la forma W sobre S cuadrado más 4. Aunque creo que aquí me equivoqué, ¿no? Aquí es coseno. La transformada inversa de esa función es coseno de 2t. Y cuando tengo W arriba, en este caso W vale 2, es seno. Entonces aquí me quedaría más 3 seno de 2t. Y ahí termina. De esa forma ya es la transformada inversa de esa función. ¿Sí? Ojo, en este último paso, ahí también yo las borré, pero creo que es bueno escribirlas. Usamos los siguientes hechos. Que la transformada Laplace inversa de una función de la forma W sobre S cuadrado más W cuadrado, la transformada inversa es seno de WT. Eso es lo que aplicamos aquí en este caso acá. Y que la transformada Laplace inversa de funciones que dependen de S, de la forma S sobre S a la 2, a W a la 2, es igual a coseno WT. Eso fue lo que se usó en esta última línea, para este caso. ¿Listo? Con W igual 2. ¿Sí? Porque aquí tengo 2, y aquí tengo 4, que es 2 al cuadrado. Entonces funciona bien para este caso. 2, 2 al cuadrado. Y lo mismo para el otro caso. Bien. Entonces, esta es una nueva forma ya de transformar inversa. Otra técnica, otra estrategia. Bien, pregunta hasta aquí. Bueno, podemos ver otros ejemplos, sí. Veamos otro ejemplo. Si quieren, vamos al libro guía a ver qué tiene que mostrarnos. O si no, resolvamos algún ejercicio aquí del libro guía. Por ejemplo, este caso ya sabemos cómo se hace. Las fracciones parciales. Yo creo que el caso que puede generar molestias es cuando aparecen este tipo de ejercicios, ¿sí? Que ya no es un producto, no es un producto de algún binomio, como no tiene esta forma, ¿no? Sino que aquí ya tenemos un trinomio ya. Este tipo de ejercicios requieren que ustedes completen cuadrados y usen teorema de traslación, ¿no? Entonces, hagamos este 31, ¿sí? Eso, aquí se exhibe otra técnica. Entonces voy a hacer ese ahora. Como ejemplo 4. Yo quiero tratar de considerar la mayor variedad de ejemplos en el que cada ejemplo muestre alguna estrategia diferente a los anteriores. Entonces, ejemplo 4. Entonces dice allí, era S más 10, ¿no? Transformar la Laplace inversa de la función S más 10 sobre S a la 2 menos S. Creo que era menos 1. Verifiquemos y si es el mismo o no. Bueno, S más 10 sobre S a la 2 menos S menos 2. Listo. Entonces, cuando ustedes vean un trinomio, mire, esto es un caso distinto a los anteriores, ¿sí? Hay 3 términos aquí. Esto es algo, el denominador es una función cuadrática en S, ¿no? Grado 2. Listo. Entonces, cada que ustedes vean un trinomio así de grado 2, pues debemos pensar en los siguientes
funciones inversas, o en la siguiente tabla, que si ustedes tienen exponencial de a por t por seno de wt, o sea, la transformada a Laplace de este tipo de funciones, en virtud del teorema de traslación, es w sobre s menos a al cuadrado más w cuadrado. Debemos pensar inmediatamente en esto, ya sea con la función seno o coseno, ¿sí? Miren que en este caso, en el numerador, la parte de arriba aparece un s, ¿sí? Cuando aparece un s arriba, eso tiene que ver con la función coseno. O sea que, usando esta misma fórmula, la transformada de Laplace de coseno de wt, recordemos que es s menos a, ¿sí? Sobre s menos a al cuadrado más w cuadrado. Entonces, por última vez lo digo, cuando tengamos trinomios, que es de grado 2, pensemos en esta transformada de Laplace, ¿sí? Que es lo mismo que decir, en términos de la inversa, lo mismo que decir eso. Que la transformada de Laplace inversa, este tipo de funciones, es igual a la t coseno de ut. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer entonces? Tenemos que hacer un trabajo sobre este denominador, pero es un trabajo muy sencillo, pues. Tenemos que reescribir ese denominador así. O sea que debemos completar cuadrados. Quiero reescribir este denominador, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Tengo que completar cuadrados aquí, en los primeros dos términos que tienen la letra S. Me enfoco en esos dos términos, ¿sí? Entonces, dentro de ese paréntesis tengo que sumar y restar algún número apropiado para completar cuadrados. ¿Qué número apropiado? ¿Cuál es el número que debo sumar y restar cuando uno completa cuadrados? Ese número lo da siempre una fórmula, ¿no? O sea, usted tiene que mirar el numerito que acompaña a la S, sin signo. En este caso aquí la S está acompañada por un 1, que 1 por S es S. A ese numerito le vamos a llamar B, pues. En este caso B es igual a 1. O si usted quiere lo toma con signo. Realmente la fórmula funciona si usted toma el signo o no lo toma. Entonces usted calcule lo siguiente. B sobre 2 al cuadrado. Esa cantidad es la que debe sumar y restar aquí dentro del paréntesis. Como en este caso B vale 1 o menos 1, no importa el signo porque como usted le va al cuadrado, el signo desaparece, me daría 1 sobre 2 al cuadrado, que es un cuarto, entonces sumo un cuarto, pero como no puedo alterar nada, resto un cuarto. Eso lo estoy haciendo dentro del paréntesis azul. Y aquí sigue quedando por fuera el menos 2. ¿Sí? Entonces no hice nada en principio. No hice nada que alterara la expresión, el trinomio. ¿Sí? ¿Listo? Porque mire, dentro del paréntesis azul suma y resta el mismo número. ¿Esto cuánto da? 0. Entonces, esta igualdad es válida. ¿Cierto? Bien. Ahora, ¿por qué es que hice eso? Inclusive ya después de ese paso puedo quitar este paréntesis. ¿Por qué hice eso? Porque entonces estos primeros tres términos que me quedan aquí se pueden factorizar como un binomio cuadrado, un binomio al cuadrado. Y la factorización es muy fácil. ¿Sí? ¿Cómo es la factorización? Sencillo. ¿Cuál es la raíz cuadrada de s a la 2? S. La raíz cuadrada de un cuarto, un medio. ¿Sí? Aquí el signo de la mitad es un menos, entonces aquí coloco un más. ¿Sí? Entonces eso se puede escribir así, como s menos un medio
al cuadrado todo, menos un cuarto menos 2. ¿Sí? Preguntas, pero todavía no hemos terminado, ¿no? Estamos en la mitad del camino. Llevo un medio. Listo. Podemos hacer aquí nosotros. Bueno, menos un cuarto menos 2, podemos operar estos números. Eso me da menos 2 por menos 4, da menos 8 menos 1, da menos 9. O sea que esta resta aquí es menos 9 cuartos. Listo. Sí, menos 9 cuartos. Solo que aquí eso como que complicó más que... A ver, me hubiese gustado que quedara un más, una suma. ¿Sí? Porque la transformada de Laplace inversa de una función seno o coseno tiene es el s menos a al cuadrado más w, ¿no? Y aquí quedó restándose esto. Permítame un segundo. Ya, así se puede resolver, pero es todavía más largo el ejercicio. Y no va en el sentido de la idea que hemos dicho. O sea, lo que tenemos hasta ahorita es que estamos calculando la transformada Laplace inversa de s más 10 sobre s menos un medio al cuadrado menos 9 cuartos. Reescribimos ese denominador nada más. ¿Sí? Pero aquí ya no puedo pensar entonces, o sea, como no es una suma sino una resta, entonces no puedo pensar en que es una función coseno por una exponencial. No puedo aplicar ese argumento. Lo que me tocaría hacer aquí es continuar factorizando el denominador, ¿sí? O sea, aquí me quedó fue una diferencia de cuadrados. Entonces se puede escribir así. Transformada Laplace inversa de s más 10 sobre es una diferencia de cuadrados porque miren, aquí tengo s menos un medio al cuadrado menos 3 medios. 9 cuartos es lo mismo que tener 3 medios al cuadrado. 3 medios. Entonces eso se puede escribir así. Pero al final no puedo escribir como s menos un medio menos 3 medios por s menos un medio más 3 medios. ¿No? Y esto, menos un medio menos 3 medios me da menos 4 medios, que es 2. O sea que se puede escribir como s menos 2 por s más 1. Entonces miren que como lo abordamos mal, por eso hicimos un trabajo súper largo para factorizar simplemente este trinomio. ¿Sí? Ahí lo que hicimos fue factorizar, ¿no? Y entonces caímos en un ejemplo de los anteriores. Y aquí debo usar extracciones parciales y reescribir este cociente como a sobre una constante a sobre s menos 2 más una constante b sobre s más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué aprendimos? Ahorita lo desarrollamos más. Aprendimos algo con este ejemplo. ¿Sí? Que uno puede engañarse pensando que la inversa va a ser una exponencial por una función coseno o seno. ¿Sí? Más bien, la próxima vez que tengamos este tipo de ejercicios,
lo primero que debemos hacer es ver si esto se puede factorizar fácilmente o no. ¿Sí? Aquí en este caso, esto se podía factorizar de esta forma fácilmente, y usted ya sabía que era en el caso de fracciones parciales, ¿sí? Sin necesidad de tener que completar cuadrados, ¿no? Que ese no era el enfoque que tenía este ejercicio. Entonces, resolvamos este ya que lo propuse, pero Y así, profe, ¿verdad? Y se podía hacer más fácil, ¿no? sí, resolvamos porque yo, como escogí cualquier ejercicio del libro, creí que cuando uno ve este tipo de formas en el denominador, uno tiende a pensar que la inversa va a ser una función coseno por una exponencial, ¿sí? Por eso traté de llevarlo a la forma que les dije al inicio. Y completé cuadrados, pero al final vemos que no. Que cuando completo cuadrados me queda una resta y eso indica ya que es por fracciones parciales, ¿bien? Porque este ejercicio lo escogí de forma aleatoria ahorita hace un momento. Entonces, bueno, uno se arriesga a cualquier caso. Uno no sabe qué caso es. Pero bueno, ya sabemos. Ya sabemos que es mejor primero intentar factorizar eso. Se puede factorizar así. ¿Listo? Por lo tanto, lo que debemos hacer es escribir ese término S más 10 sobre S menos 2 por S más 1. Debemos escribir eso como una constante A sobre S menos 2 más una constante B sobre S más 1. ¿Listo? Y eso ya resuelve el ejercicio inmediatamente. Porque aplicamos la transformada a la plaza inversa y la de estas funcioncitas es muy fácil. ¿Listo? ¿Cómo encontramos A y B? Bueno, repetir el proceso que ilustré en el ejemplo anterior. Voy a hacerlo un poquito más rápido aquí. Primero que todo tengo que hacer esta suma. Dos fracciones, multiplicar en cruz, pues, por este más b por s menos 3. Y luego los denominadores para obtener esto. Más b por s menos 2 sobre s menos 2 por s más 1. Listo, ya hice la suma. Como estas dos fracciones son iguales, nuevamente, igualo solamente los numeradores. Pues estas partes se cancelan porque son las mismas las dos fracciones. Lo que implica que s más 10 es igual a A por S más 1 más B por S menos 2. ¿Sí? Listo. Esta es la ecuación que nos interesa. Todo esto es para encontrar A y B. Entonces aquí, nuevamente, ¿cómo encuentro las constantes? Escogiendo los valores. Esto es cierto para todo S, escojo valores de S apropiados. Es decir, que hagan que este factor o este se anulen. Por ejemplo, si S vale menos 1, este primer factor aquí se anula. Menos 1 más 1 es 0. ¿Sí? Y la ecuación anterior se transforma en ¿qué? Ojo, aquí también hay un S, ¿no? Entonces, menos 1 más 10, que S vale menos 1 es 9. 9 es igual a B por menos 1 menos 2, o sea, B por menos 3. Entonces, pasando a dividir el menos 3, concluyo que B es 3. Perdón, menos 3. B es menos 3. Listo. Pues como esta la quería escribir así, sería menos 3 sobre S más 1. Y vamos a encontrar A. Entonces, ¿cómo encuentro A? Podemos suponer que S vale 2 para que se anule este factor. Sí, aquí mismo. Listo, entonces, si S es igual a 2, aquí me quedaría 2 más 10, 12. 12 igual a 2 más 1, 3. 3A. Y este factor se anula cuando S vale 2. Entonces, quiere decir eso que A es igual a 4.
Listo, entonces esa función s más 10 sobre s menos 2 por s más 1 es igual a 4 sobre s menos 2. Aquí puedo inclusive escribir así, menos 3 sobre s más 1. Tengo esa igualdad, como les decía, se reduce al caso anterior. Y finalmente aplico la transformada Laplace inversa. Los dos lados. Y por linealidad, eso es lo mismo que la transformada Laplace inversa de este pedacito, menos la transformada Laplace inversa de esta parte. Y por lo tanto, estoy haciendo un poco rápido porque es muy parecido a uno que ya hicimos. Concluimos que esta transformada, ¿cuánto da? Bueno, ese 4 puede salir. Voy a hacerlo paso a paso aquí. Eso es 4 transformada a Laplace inversa de 1 sobre s menos 2 más, perdón, menos 3 transformada a Laplace inversa de 1 sobre s más 1. ¿Listo? Y esas transformadas las conocemos. ¿En virtud de qué fórmula? Recordemos. Voy a recordar esta clase porque estamos apenas dando los primeros pasos. La transformada a Laplace inversa de funciones de la forma 1 sobre s menos a es igual a exponencial de a por t. Entonces esto va a dar aquí 4. En este caso a vale 2. Entonces va a dar, esa inversa va a dar exponencial de 2t. Menos 3. El que dice S más 1 no sería que esté que imaginario. ¿Cuándo dije imaginario? ¿Ahorita? No, la clase pasada, que cuando era un más. Sí, pero no, es mejor hacer diferencia de cuadrados. Ahorita, si quiere, ahorita vemos un ejemplo de ese, en ese sentido. Pero aquí queda exponencial de menos t. Listo. Vamos a tocar lo que usted menciona, un tema. Vamos a tocar ese tema. Entonces, mire, lo que pasó en este ejercicio es que se hacía por fracciones parciales. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que hicimos completación de cuadrados y nos quedó así, s menos 1 medio. Coloquemos observación más bien. Sí, observación. Nosotros queríamos escribir esto. Bueno, abordamos el problema pensando que la inversa tenía que ver con un producto de la exponencial por coseno, ¿no? Entonces quisimos completar cuadrados para que nos diera lo siguiente. S menos 1 medio al cuadrado menos 9 cuartos. ¿Listo? Entonces, uno se da cuenta que en realidad no, la inversa no va a dar una función exponencial por coseno o por seno, por ahí quedó un menos y debía quedar un más. Es en esos casos que funciona, que yo pretendía hacer. Entonces, como quedó un menos, eso nos dice, no, es que lo que usted pretendía hacer no funciona, más bien hacerlo por fracciones parciales y ya, factorice esto y ya, como lo hicimos hace un momento, ¿no? Ahora, lo que yo dije la clase pasada es que S menos 9 cuartos se puede escribir como S más 9 cuartos es lo mismo que 3 medios al cuadrado, ¿no? Se puede escribir como I por 3 cuartos y todo al cuadrado. ¿Bien? Porque yo quería que aquí apareciera un más a la fuerza. Entonces recurrí a la unidad imaginaria. ¿Sí? Yo quería seguir intentando hacer esto con el argumento de que la inversa era una
función coseno por una exponencial o una función seno por una exponencial. Quería forzarlo a que apareciera un más, y con la introducción de la unidad imaginaria se podía hacer eso, ¿sí? Pero entonces eso nos obliga a que tratemos con las funciones seno y coseno de variable compleja, ¿sí? Pero eso nos lleva a errores, si estas funciones no las hemos definido y nos salimos por un camino que no es conveniente. Entonces, lo que les digo hoy es que si hay un menos, pues simplemente deje el menos allí y deténgase. Diga, bueno, resulta que es que esto sí lo puedo factorizar y no Profe, como yo pensaba la inversa. profe, entonces que ver más cómo se terminaría el ejercicio. Bueno, entonces ya hacemos un caso. Voy a terminar de decir aquí lo que quería. Entonces, cuando hay un menos, usted simplemente borra lo que pretendía hacer y más bien factoriza eso, ¿sí? De la forma tradicional. Y en el primer factor va este mismo signo, y en el segundo factor va el producto de estos signos de la mitad. Los signos son diferentes en cada factor, en cada paréntesis. Entonces he buscado números que multiplicados den 2 y restados den 1. 2 por 1, 2, 2 menos 1, 1. Y en el lado derecho coloca el número mayor y lo factoriza y hace fracciones parciales y ya, como hicimos hace un momento. Ahorita dice que cómo se hace cuando hay un más. Entonces veamos ese caso. Pues ya vimos un caso, ¿no? Pero podemos ver otro. No sé, profe, ese mismo ejercicio, si tuvieron más. Tuvieron un más. S menos un medio. Pues tenemos que cambiar algo porque si no, no puede ser igual porque digamos que es 9 cuartos. Y supongamos que aquí hay una S así. Una S. Listo. Y nos pide ya la transformada de la inversa de eso. Así, ¿me dice usted? ¿Sí está bien? Sí, profe. Listo. Entonces, hay un más, hay una S arriba. Miren. Entonces usted inmediatamente piensa en esta transformada inversa, la que escribí hace un momento, con la que pretendí resolver el ejercicio. La transformada inversa de funciones de la forma S menos A sobre S menos A al cuadrado más W cuadrado es igual a exponencial de A por T coseno de WT. Entonces, piensa en eso. Y trata de que esto que está en rojo se parezca a lo azul. ¿Listo? Y lo primero que usted nota es que en el numerador que falta acá, esté restando que la raíz cuadrada de este número, ¿no? Que W cuadrado sería 9 cuartos. Pensemos en W como un número positivo. 9 cuartos. Eso implica que W es 3 medios. Pero así como lo planteé, como lo estamos organizando, aquí no está restando de 3 medios. ¿Sí? No, Es la pero primera profe, dificultad. no Sí. W, A, Ah, perdón. Ah, sería ok. un medio. Entonces aquí, exacto, aquí no está restando el 1 medio. Entonces, ¿qué hago? Pues lo coloco y ya. Resto 1 medio, pero pues no puedo alterar el ejercicio, ¿no? Entonces sumo 1 medio. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Y luego puedo separar eso. Yo lo puedo separar así. Se nos va a cortar la llamada. Voy a enviar otro link enseguida para poder desarrollar este ejercicio. Entonces esto se escribe así, separando. Se puede escribir como S menos 1 medio sobre toda esa parte allí, el denominador. S menos 1 medio al cuadrado más 9 cuartos. ¿Sí? Más